Bueno, comenzamos con nuestra crónica negra y tenemos que seguir indagando y hablando constantemente de los presuntos homicidios de Juan Miguel Isla en 2022 en Manzanares y Jesús María González Borrajo en 2019. Si no estoy equivocado, Antonio Caba sigue en prisión preventiva. Y Gaspar también. Y Gaspar Rivera. Antonio Caba no ha hablado todavía. Sí lo ha hecho Gaspar Rivera. Todo apunta a que Antonio Caba sería el presunto homicida, pero claro, hay muchos asuntos por resolver, muchas cosas en las que indagar, muchas personalidades en las que tomar nota. Y para ello, además de nuestro querido Manuel Moreno, bienvenido, tenemos a Marta Prieto. Ella es trabajadora social y experta en criminología y además también experta en violencia de género y criminalidad sexual. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias. Un placer. Bueno, hay muchos asuntos todavía que resolver alrededor de estos dos asesinatos, o presuntos, mejor dicho, homicidios. Presuntos, yo hablaría de presuntos por supuesto, homicidios, sí. o por ahora, con los datos que tenemos y con lo que me ha aportado Carlos, solo los podemos catalogar como posibles muertes violentas. Luego habrá que seguir toda la secuencia de casos y de pruebas para ver si son homicidios y posteriormente si pueden ser un homicidio agravado o un asesinato. Manuel, si te parece, vamos a recordar un poco los dos homicidios. Comenzamos por el de Jesús María González Borrajo en 2019. ¿Qué sucedió exactamente? Pues mira, ese día, que es domingo, bueno, se denuncia su desaparición. Él va a Manzanares, va a la venta de unos vehículos y de repente desaparece. No deja ni rastro de él. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Tiempo después, un año después, justo al cumplirse un año, al día siguiente, el 22 de julio de 2022, pues ¿quién desaparece? Pues Isla, que es otro empresario que igual es una persona conocida en la zona y pues como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia entre uno y otro? La investigación. Unas imágenes. Menos mal que los ayuntamientos están invirtiendo en cámaras de seguridad en los pueblos, en las ciudades, porque en este caso fue crucial. Esas imágenes en las que se ve a uno de los presuntos participantes, en este caso Gaspar, conduciendo el coche ¿de quién? De Isla. ¿Qué relación tiene? Ninguna. A partir de ahí se desemboca todos los demás. ¿Quién es Gaspar Rivera, para la gente que no lo sepa exactamente? Gaspar Rivera se le define como el hombre de confianza, una marioneta en manos de Antonio Caba. Y él es una persona ludópata, mayor ya, jubilado. Que necesita dinero. Que necesita dinero. Se lo estaba contando a Marta cuando se conoce su detención. Yo hablé con gente que había tenido trato directísimo con él. Y es que me decían que sí, que lo de la ludopatía era absoluta, que la dependencia del dinero era total, hasta el punto de que pide dinero a unos menores y ese dinero luego, es poca cantidad, ese dinero luego no se lo devuelven. Bueno, y en todo este entramado de estos dos presuntos homicidios aparece Antonio Caba. Antonio Caba, al que insisto en que él de momento no ha hablado, está en prisión preventiva, pero al que se le atribuye, estamos a la espera del juicio, estos dos presuntos homicidios. ¿Quién es Antonio Caba exactamente? Antonio Caba es un hombre de negocios con una apariencia de un relativo éxito profesional, vital, un hombre que gusta de cuidar de sus apariencias, que gusta del lujo, que gusta de hacer ostentación del mismo y además también de un modo de vida, digamos, yo lo voy a calificar como ligeramente supremacista, porque él, por ejemplo, con respecto a sus relaciones familiares, él no tiene las relaciones con su núcleo familiar de origen, está roto, no mantiene relación ni con su padre ni con sus hermanos, porque él se considera superior a ellos, ¿no? Aparte incluso son muy opuestos ideológicamente, porque él se manifiesta, no es que yo lo catalogue, sino que él se manifiesta como seguidor de ultraderecha, como seguidor por ejemplo, él adora o admira los movimientos como la División Azul o la Falange, y además él es un amante de las armas, de la caza. Y bueno, pues como que mantiene una imagen de sí mismo un poco autocomplaciente. Pero claro, realmente debajo de esto no hay nada.
debajo de esto hay un hombre que no ha terminado unos estudios, que no tiene ninguna ocupación laboral exitosa. La carcasa tiene una caja hueca. Efectivamente, esa es una perfecta descripción. Es un hombre que vive de la apariencia, de la ostentación, pero que es un completo fracasado, porque todos sus negocios han fracasado, están en saldo negativo, pero con unas cantidades tremendas. Deudas importantes. Importantísimas. Además, un entramado empresarial que va creando una empresa sobre otra para ir tapando, ¿no? E ir consiguiendo financiaciones que vayan tapando estas deudas. Entonces, es todo apariencia. Y esto, lógicamente, no puede llevar una buena vivencia emocional, ¿no? Esto conlleva un estrés, además. Y una de las cosas que yo he resaltado con Carlos es que sus posibles víctimas son todo lo que él no era. Sus víctimas son hombres de éxito. Estamos hablando de Juan Miguel Isla, de Juan Jesús Miguel María González Borrajo. Y efectivamente, son dos hombres de éxito, dos hombres que tienen una vivencia familiar y en pareja bastante satisfactoria, dos hombres que tienen una vida profesional instaurada a un buen nivel económico, o sea, digamos, dos hombres que pueden disfrutar de cierto éxito y cierta felicidad. O sea, es todo, tenían todo lo que él no tenía. En el pueblo, todo, en una palabra, lo resumían en su momento. Estamos hablando de Manzanares. Antonio Cava, sí, en el pueblo y en los alrededores, que lo conocen mucho. Es muy conocido. Un embaucador. Sí, 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 Pero totalmente. Es muy conocido. Es un hombre muy conocido porque él además se daba a conocer, o sea, él gustaba de esa situación de que todo el mundo lo conociera. No sé si es el fin de ese, pues yo logro hablar con la gente que ha tenido el contacto más directo, 1, 2, 3 días antes de que lo detengan. Él está presumiendo en un bar tomando unas cervezas de que a Isla se ha desaparecido pues porque a él le apetecía. Ya está, quitándole totalmente, o sea, en lugar de taparse, que es lo que yo haría, si luego me pueden... Súper curioso lo que estás diciendo ahora, cómo él, en el caso de Isla, a la salida del cuartel de la Guardia Civil, cuando Nardi va a denunciar la desaparición de su marido, él parece como que intenta localizar a la víctima, a la posible víctima, dentro del contexto donde unos meses después va a ser encontrado, porque le dice, no, le dieron el dinero y él a lo mejor se fue a esconderlo a un pozo y se ha caído dentro. O sea, parece como que ya se está creando una coartada. Da un detalle tremendo. Que es una pista realmente para la investigación. Claro, pero él quiere decir, bueno, que como a lo mejor lo pueden encontrar allí, vamos a localizarlo. Cuidado, hay que hacer ahora una precisión, porque ella ha dicho que Antonio Cava es un armante de las armas. Lo que primero que se dice, por el testimonio de Gaspar, es que lo habría matado de al menos un disparo, o de varios disparos. Estamos hablando de Isla en este momento. De Isla, en el caso de Isla, porque se sabe más de Isla porque afortunadamente, aunque suene duro, se encontró más resto cadavérico de Isla, prácticamente porque gran parte del cuerpo. En el caso de Jesús María González Borrajo, lo que se explica es que se descuartizó el cuerpo. Eso es lo que se cree. A ver, cuando digo se cree, por el tamaño del agujero del pozo donde luego se encuentra. Pero se lo decía a ella, aquí hemos tratado un caso, tratamos un caso hace tiempo de una mujer a la que se la metió en la maleta. Y aquí trajimos la maleta era de un tamaño que tú no te podías imaginar que pudiera meter un cadáver. Pero déjame, Alfonso, antes que te lo quería precisar. Hemos dicho amante de las armas, vale. La autopsia, y es la única que hay y la que va a valer luego en el juicio con jurado, en la autopsia se dice que no hay rastro de ninguna bala. Aunque es Gaspar el que había dicho que sí, que él había ido a recoger unos casquillos y que, bueno, en definitiva, que se cree que lo había matado de disparos. Pues no hay nada. Bueno, es que eso es relevante, desde luego que sí. Pero es lo que hemos estado hablando también antes, el por qué Gaspar puede asociar el recoger esos casquillos con que haya un disparo. No hace falta que hubiera disparado directamente a la víctima. Pudo usar el arma simplemente como medio de sumisión, pudo disparar al aire, o simplemente que esas armas, ese casquillo, fuera un tipo de casquillo muy característico, que su presencia en la escena del crimen pudiera vincular a Cava con la aparición del cadáver. Vamos a intentar imaginarnos o hacer una especie de reconstrucción. Todo esto tiene que ser demostrado en el juicio, evidentemente. Siempre. Pero ¿cómo supuestamente se cometieron estos homicidios? ¿Y qué paralelismo pueden tener? A ver, la confianza. O sea, estamos hablando de dos empresarios que van a buscar a Antonio Cava para presuntamente hacer unos negocios, y lo que se encuentran es a un presunto homicida y se queda con dinero. Así que se quede Aquí con hay el un dinero perfil victimal claro. Sí. Y un modus operandi, presunto siempre, por Dios, presunto, siempre modus operandi, porque en las dos víctimas y en una que se ha barajado, como siempre digo, como
esto sí, potencial y que no se ha demostrado, ni creo ni siquiera que esté encausado, tanto en el socio que se suicidó en el año 2009 como en estas dos posibles víctimas, tenemos un perfil victimal claro, que es hombre de negocios, donde hay una previa relación con Cava y grandes cantidades de dinero por medio. Incluso con Jesús hay viajes de negocios previos, hay una relación de negocios previa, incluso intercambio monetario, porque Cava tiene una importante deuda económica con pagares firmados que se encontraron en la vivienda de Jesús no satisfechos. Y en el caso de Isla también había una deuda económica, porque el último plazo del pago de la finca los compradores se lo habían efectuado a Cava, pero Cava no se lo había pagado a Isla. Entonces, este reclamo de esta deuda económica puede ser un desencadenante de que Cava diga, mira, voy a quitármelos de en medio para que no haya esta deuda económica para saldarla. Pero como experta en criminología, todo esto hay que demostrarlo. Por supuesto. Me imagino que son dos juicios. No, van a hacer en uno. Es uno. Han Sí, unificado eso la ya te causa. puedo decir. Esto es importante también. Sí, ya te puedo decir que se ha unificado, va a ser solo un juicio conjurado con los dos casos. Está la instrucción prácticamente terminada, se está a la espera de un informe, o se ha solicitado un informe al SESCAM para saber si alguno de los 4 implicados, porque además de Cava y Gaspar, hay otras 2 personas, 2 hombres, implicados por una presunta estafa documental en todo este embrollo. Bien, pues se está a la espera de ese informe. Una vez que se reciba ese informe del SESCAM, se dará por concluido el juzgado número 2 de Manzanares ya ha solicitado a todas las partes que califiquen el hecho, y en este hecho lo que ya no va a constar, porque el juez lo ha desestimado, es una segunda autopsia que había solicitado la familia, la esposa de Isla, precisamente acogiéndose a las palabras de Gaspar. Pero el juez entiende que no hay motivo para hacer una segunda autopsia y que lo que aparece reflejado en esa primera y única autopsia es lo que va a valer luego en el juicio conjurado, que de momento no hay fecha. Claro, no hay fecha, pero hablábamos antes de empezar con este asunto para todos ustedes. Todo esto en un juicio hay que demostrarlo. Y yo creo que en este asunto, que parece todo que las piezas del puzzle están perfectamente encajadas, sin embargo también hay muchas lagunas, muchas cosas oscuras que no sé si pueden llevar a determinar al final que el presunto asesino era exactamente Cava. A la hora de un juicio, a la hora de establecer una acusación, las pruebas deben de ser indubitadas. O sea, cualquier cosa, cualquier pequeña cosa, ahora todo lo que estamos aquí, todos son aproximaciones, todos son elucubraciones, claro, con todo el respeto a la presunción de inocencia, con todo el respeto a las víctimas, claro, y respeto a los familiares. Déjeme que diga en este punto. Porque, mira, una cosa que no hay que hacer nunca es crear expectativas a las víctimas ni a los familiares de las víctimas. Hay que actuar con una pulcritud extrema, porque cualquier cosa que digamos aquí puede crear expectativas a los familiares, y hay que ser extremadamente cautos, porque eso provoca mucho daño, porque luego la ley nos va a dar la respuesta que marca la ley. Y tienen que ser pruebas indubitadas, pruebas fehacientes o indicios lo suficientemente fuertes como para poder establecer esa acusación y probar ese delito. Todo lo que estamos haciendo aquí son aproximaciones. Claro. Más o menos totalmente acertadas, pero todo dentro de la presunción y de una deducción lógica desde un punto de vista profesional. Nada más. No podemos decir nada más. Por ejemplo, no sabemos cuál es en estos momentos la defensa. ¿Por dónde va a ir la defensa de Antonio Cava? Estaba pensando justo en eso, porque la primera vez que entiendo que vamos a escuchar a Antonio Cava va a ser en el juicio. Pero es que realmente no sabemos incluso ni la causa de la muerte. Las muertes pueden ser naturales o de carácter violento. La natural, ¿cuál es? Pues la que deriva de un proceso biológico que termina pues, con la muerte de la persona, con un infarto, con una enfermedad degenerativa. ¿Qué es una muerte violenta? ¿Accidental, suicidio o homicidio? ¿Cómo murieron estas dos personas? No lo sabemos. A lo mejor murieron de un infarto en el lugar de la escena por una situación de estrés muy fuerte. Y para que se pueda imaginar que estamos hablando de un psicópata, no tiene por qué ser necesariamente un psicópata. En absoluto. En absoluto. Para poder hablar de psicopatía, tenemos que haber valorado, por medio de un profesional acreditado, a esa persona dentro de un contexto de evaluación global y de técnicas que además están respaldadas científicamente y que tienen que ser demostradas. O sea, yo, por ejemplo, no puedo hacer la valoración de si una persona es psicópata o no.
bajo mi criterio profesional y bajo mis certificaciones, yo puedo hacer mis valoraciones profesionales, pero que no tiene ninguna validez a nivel de un juicio o a nivel de... No, en absoluto. Yo, por cómo has comenzado y por cómo nos has explicado el perfil un poco de Antonio Caba, a ver, alguien se puede llegar a hacer a la idea. No, vamos a ver, la psicopatía está presente en muchas personas, entre un 1 y un 5% de la población presenta psicopatía o rasgos de psicopatía. Pero ¿es fácil de identificar? Claro, porque... Podemos atribuir, pero identificar y ponerle a la persona el sello de psicópata, eso lo tiene que hacer un profesional, porque además tenemos que tener en cuenta que rasgos de psicopatía en mayor o menor presencia tenemos todos. Todos. Habrá gente, de hecho, la psicopatía está englobada dentro del trastorno antisocial de la personalidad. Podemos tener una persona que estemos considerando que es un psicópata, qué malo, qué psicópata, pero no es un psicópata, es una persona con una conducta antisocial por múltiples razones que hay que estudiar también, porque para decir esta persona es un psicópata tengo que evaluar toda su trayectoria. Tengo que tener mucha información, no solo la que me dé la persona, sino si es posible su contexto familiar, su entorno laboral, el estudio de las acciones que ha llevado a cabo, los delitos. O sea, cuando hablemos de psicopatía también hay que hacerlo con mucho respeto por lo que digo, porque no podemos etiquetar. Claro. Ha dicho Marta, es que estoy recuperando, me he escrito con Nardi, con la esposa de Isla, la viuda de Isla. Claro, hay que hablar con mesura, porque la gente se puede hacer... falsas. Porque hay un daño tremendo. Exacto, a eso iba yo. Hay un daño la tremendo. Familia, claro, yo con Nardi me escribo a menudo. Y hoy me ha escrito, con su permiso, voy a leer, 2 líneas, que me dice que Juan Miguel era una persona mágicamente especial y aunque estoy con una buena terapeuta, aún así me es imposible comprender por qué a él. Eso es, ¿por qué se busca muchas veces esta respuesta de la psicopatía? Ante un dolor tan grande, ante una maldad tan injustificada, la persona necesita recuperar ese equilibrio, decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi marido? ¿Por qué le han hecho esto? Y no pueden entenderlo. ¿Cuál es el único asidero que pueden tener? Pues que es un psicópata, porque si no, no me lo explico. No se puede tramitar tanta maldad, no somos capaces de asumirla. Es una manera de explicar esta maldad. Tanta violencia. Y tanta frialdad. Claro. Y tanta frialdad. Claro, pero es que después de los presuntos homicidios. Nosotros proyectamos lo que somos nosotros, lo queremos ver en otras personas, lo que a nosotros nos produce dolor, empatía. Creemos que todo el mundo piensa así, claro, ¿no? Pero hay personas que no. Por eso yo me inclino más por ese rasgo de psicópata, porque al final una persona que no siente ningún tipo de dolor. La psicopatía no es tan simple, puede ser una persona que tenga esta especie de adormecimiento emocional y no ser un psicópata, porque puede... Y en el caso de Antonio Caba hay un precedente, no se ha vinculado, pero allí en el pueblo, el día que se sabe que lo han detenido, la gente empieza a relacionar con la desaparición y muerte de un socio que tuvo, y este socio, mira por dónde aparece muerto, en un pozo. Es increíble. Es que es curioso como en Castilla-La Mancha, en este hace muy poco, un inspector de policía me decía, habría que investigar en ocasiones la relación de la muerte con los pozos en La Mancha. Y es verdad, es que es muy llamativo. Yo no sé si habrá algún tipo de explicación. Tiene una explicación porque, tal y como también hemos hablado tú y yo antes, no es lo mismo la criminalidad urbana que la criminalidad rural. No es lo mismo que se produzca una acción violenta con un resultado de muerte en un domicilio, ¿no? Por ejemplo, el caso de Juana Canal, ¿no? Que se produjo dentro de la vivienda, dentro del domicilio. El provocar esa muerte, digamos que es la parte menos, digamos la más fácil, la más rápida, la que se resuelve antes. Pero ¿cómo te deshaces del cadáver? Ya, bueno, pues... Esto en un entorno rural es mucho más fácil y más en una persona como Caba, que conoce el campo, que es cazador, que conoce las fincas. Estaremos muy pendientes de ese juicio, por supuesto, lo trataremos aquí, en Estando Contigo, pero no quería dejar pasar la ocasión, como experta también en violencia de género y criminalidad. Ayer estábamos hablando de ese nuevo brutal asesinato de género en Ruguilla. Ayer llegaba a los juzgados de Guadalajara el presunto asesino de su mujer, de Rami, Virginia. ¿Qué está pasando? Llevamos casi 20 asesinatos por violencia machista en lo que va de año y últimamente está siendo especialmente duro. ¿Qué está sucediendo? Bien. ¿Qué podemos hacer?
Estos son casos muy llamativos. Realmente los casos de violencia de género, si miramos la estadística longitudinal, en este momento no están aumentando. Sí que ha habido una concentración en estas últimas semanas, una concentración muy triste, pero realmente no, tú lo verás, Carlos, que no está habiendo una escalada alarmante en los casos de violencia de género. Sí es cierto que se han concentrado porque estamos en épocas muy especiales. La época estival conlleva mayor tiempo de convivencia, mayor factores de estrés al aumentar esa convivencia, la presencia de niños, a lo mejor la presencia no deseada de familiares en la vivienda de la pareja. También hay más tiempo libre, más tiempo en la calle, aumenta el tiempo de consumo de alcohol, ¿no? Una persona que tenga unas adicciones, al ser verano, estar de terracita, las copas, pues todo esto influye. Y el calor. El calor es otro factor de estrés muy importante, pero realmente no ha habido un aumento. Sí ha habido una concentración, que es distinto a un aumento, una concentración. Asiento porque es lo mismo que sucede con los suicidios. De repente la gente da la sensación de que han aumentado y luego a final de año, lamentablemente, la estadística incluso es muy este año parecida. ha disminuido ligeramente. Sí. O sea que no podemos hablar de un aumento. Sí, que desde luego siempre alarmante. Yo me refería más a esta concentración que estamos teniendo en los últimos tiempos. Y una cosa muy importante que explicamos ayer, que este presunto asesino de su pareja, su mujer, no lo había denunciado, pero sí que había comentado a personas cercanas, ¿no? en la casa de la mujer, allí, que algo estaba sucediendo. Y cuando se denuncia, aunque no sea en la comisaría, ante ciertas amistades, ahí había que poner también el foco, había que poner la denuncia. No, mira, vamos, es la que siempre tiene que llevar la voz cantante en esto es la víctima. Porque, a ver, a mí como profesional, si yo tengo conocimiento de un caso de violencia de género, mi primera respuesta va a ser implicar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a denunciar. Pero a lo mejor esto puede incluso poner en mayor peligro a la víctima. O sea, tenemos que ser muy respetuosos en el momento en que está la víctima y con qué recursos cuenta para salir de esa casa o terminar esa relación. Porque es muy fácil decir, venga, te saco, denuncio al marido y que lo detengan. Las 24 horas preceptivas en calabozo. Y cuando vuelva a salir, que si esa mujer no tiene un recurso habitacional, si no tiene unos medios de subsistencia, si depende económicamente del agresor. Es muy complicado todo. Es muy complicado. He sido testigo en una comparecencia por un presunto caso similar, que la juez preguntaba a la fiscal, oye, es que no sé si me la juego o no me la juego. ¿Qué hago? Tomo una medida. Es que a lo mejor después es peor, a lo mejor me estoy arrepintiendo toda la vida. De verdad, hay veces que esas situaciones, como estamos desde fuera, no lo vemos. Bueno, Manuel, muchas gracias. Únicamente una apuntada. Has dicho que Antonio Caba a lo mejor habla el día del juicio, pero también se puede acoger a su derecho a no declarar o a declarar solo a pregunta de su abogado. Ya, bueno. Pues veremos, estaremos muy pendientes, claro que sí. Marta Prieto, trabajadora social y experta en criminología, gracias por habernos dado un poquito de luz en este asunto tan oscuro. Por haberme invitado. Pero que sea la primera de muchas veces, por favor. Sí, podéis contar conmigo cuando queráis, porque hay que dar visibilidad a estos temas con muchísimo respeto siempre. Pues claro que sí, con respeto. Bueno, pues hasta aquí la crónica negra.